En estos últimos tiempos, cada vez más gente se dedica de forma parcial o total a obtener ganancias a través de las criptomonedas. No obstante, las transacciones de estas dejan una gran huella de carbono. Para hablar de la contaminación provocada por las criptomonedas, primero debemos de hablar de cómo funciona la minería. La minería es un proceso a través del cual se producen criptomonedas y se convalidan sus transacciones. Los primeros sistemas de minería se basan en Proof of Work, y es el que utilizan las criptomonedas más importantes como Ethereum o Bitcoin. En estos sistemas basados en Proof of Work hay que validar los bloques de transacciones. Para ello hay que hallar un número mediante prueba y error, y es una competición entre todos los mineros del mundo. La gran problemática de este sistema es que provoca que haya miles de procesadores contaminando las 24 horas del día para resolver un cálculo completamente inútil, pudiendo tener otro sistema de minería mucho más sofisticado. Por ello nos vemos obligados a buscar alternativas más verdes, y así surgió el Proof of Stack. En este sistema los mineros ya no compiten por desencriptar un número y validar un bloque, sino que a cada minero se le asigna una cantidad de cómputo, dependiendo de su cantidad de criptomonedas, y este le accederá al sistema para que se aprovechen todos los ordenadores conectados a la red. De esta manera no habrá ordenadores trabajando para nada, todos aportarán su granito de arena. A continuación hablaremos sobre un ejemplo de cómo las criptomonedas se intentan reinventar, ya que el minado de estas es insostenible. Este es el caso de Ethereum, que la versión Ethereum 2.0 utiliza el sistema Proof of Stake. Esto conducirá al declive de la minería de Ethereum a favor de la participación, considerada un método de validación de transacciones menos dañino para el medio ambiente que hará que la red sea casi 100% eficiente. Además, los propios desarrolladores de la moneda aseguran que gracias a esto se reducirá un 99,5% el consumo energético, todo gracias a este nuevo sistema. Se estima que estos cambios en la moneda, al cual se refieren con el término la fusión, ocurran a finales de este año. En definitiva, el uso y obtención actual de las criptomonedas es muy contaminante y perjudicial. Por ende, debemos empezar a realizar cambios si queremos que éstas se puedan seguir desarrollando y usando durante los próximos años. Una de las posibles mejoras que se podría realizar desde el ámbito de la informática sería optimizar el cálculo de las operaciones que se realizan en el minado de criptomonedas para mejorar su eficiencia y así intentar que se contaminase menos.